no tardarme con eso. Listo. Bueno, pues buenos días. El día de hoy, ahora no tengo la fecha. El día de hoy es 17 de marzo del 2024. Estamos aquí en Palabra de Vida. Esta es Palabra de Vida. Si esta es la primera vez que tú nos acompañas, mi nombre es Iris Medina y estamos en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Palabra de Vida es una escuela de fe, es un lugar de crecimiento personal, es un lugar de crecimiento espiritual, es un lugar donde creemos en Jesucristo, creemos en Dios, en Jesucristo y lo que hizo por nosotros. Creemos que el Espíritu Santo se mueve entre nosotros y nos lleva al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en esta escuela, como es una escuela, nosotros nos dedicamos a dar clases. ¿Qué significa? Que la clase es un poquito más avanzada o es un poquito más desmenuzada que una simple prédica. Y no demerito las prédicas, sino que esta es una clase, es un poquito más profundo. Y la forma de cómo podemos poner eso en práctica en nuestra vida, porque no importa cuánta Biblia sepamos, sino cuánta Biblia practicamos, cuánta palabra de Dios es carne en nuestra carne, en nosotros, en nuestra vida diaria. El día de hoy vamos a continuar con una clase que se llama Elías tuvo miedo. Elías, para poner el contexto otra vez, es uno de los profetas, es un profeta, yo creo que de los más grandes profetas que ha habido. Quizá lo compararía su nivel de profecía con David, porque David tuvo un nivel de profecía enorme también. Pero Elías hizo muchas cosas de tal forma, o sea, fue tan grande Elías que cuando nuestro Señor Jesucristo viene, le manda a preguntar a Juan el Bautista, ¿eres tú Elías? Le dice, ¿o eres el que estábamos esperando? Porque Elías, veríamos, si estudiamos la vida de Elías, que no lo vamos a hacer en este momento, pero si estudiáramos cada una de las cosas que Elías hace, Elías vimos la vez pasada que hizo que no se escaseara en una casa el alimento. Hizo que el hijo de esa casa volviera a la vida. Él fue, antes que Moisés, que se abrieran las aguas, ¿no? Él le pegó con su manto a las aguas y las aguas se hicieron a un lado y ellos pasaron, él y ahora que ya tenía Eliseo, en ese momento ya tenía Eliseo, pasaron Elías y Eliseo por las aguas o por el lugar seco. Entonces Elías hizo muchas cosas, obviamente en el nombre de Dios y porque Dios le decía, ¿no? Y hoy vamos a ver cómo es que Elías regresa a Acab. Veíamos que Acab y Jezabel eran una pareja de reyes que estaban ahí. Y que entonces, esta pareja, ellos tenían otros dioses con D minúscula, los Baales. Y entonces ellos también tenían profetas. Les decía la vez pasada que todo lo que Dios hace, el diablo lo imita. Ellos lo imitan para lo que ellos hacen. Por eso, de vez en cuando, y eso es lo que a veces de repente sí he visto, yo en lo personal, de repente veo que utilizan como mecanismo, por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo utilizó saliva para que un ciego viera, hizo lodo con su saliva para que un ciego viera, y es que la saliva tiene algunas propiedades, ¿no? Entonces, los brujos o hechiceros o que trabajan con el enemigo también utilizan saliva para ciertas cosas. En ese sentido, utilizan la sal. En ese sentido, es importante para nosotros como cristianos, o sea, como seguidores de Dios, como luz que somos en este mundo, conocer los elementos también, porque cada elemento tiene su porqué y su para qué. Y así como eso que ellos hacen son actos proféticos, nosotros también hacemos actos proféticos, pero tenemos que tener el conocimiento sin el temor. Recientemente hablaba con alguien que me decía, que también es creyente, y me decía algo así como que eso es brujería. Estábamos hablando acerca de las energías, de las vibraciones, del nivel de vibración, etc. Y en algún momento le dije, bueno, cuando estamos en contacto con la naturaleza, el nivel de vibración que tenemos aumenta.
Si nosotros, y esos son estudios que se han hecho, no podemos cerrar los ojos a la ciencia, pero en la ciencia dice la palabra que es Dios quien nos ha dado la ciencia, es Dios quien nos ha dado el conocimiento, por lo tanto, con este conocimiento yo vengo a la palabra y veo que de la palabra ya me lo había dicho antes. Entonces acá es un hecho científico porque está probado. Hay un aparatito que mide las vibraciones sí, se mide en hertz, es energía. Y la energía de una persona tomando eso, así sin estar tocando nada, supongamos, vamos a poner un ejemplo, supongamos que es 200, y toca un árbol esa misma persona y la energía se va a 800, solo por estar tocando ese árbol. Al igual que si nos descalzamos y tocamos la tierra o el pasto, como así sin zapatos, también aumenta nuestra energía, nuestro nivel vibratorio, porque finalmente es eso. Y entonces, esta persona, cuando le decía, bueno, si a lo mejor si te sientes así como muy frustrado o con mucha ira o con mucho, puedes acercarte a la naturaleza si tienes un árbol cerca y en lo que tú estás orando o en lo que tú estás tratando de estar tranquilo, tratando de entender qué es lo que sucedió, puedes conectarte a esa parte para que no te quedes acá abajo, pues para que se vaya disipando lo negativo, que se vaya transformando en algo positivo. Y entonces esta persona que es cristiano también, que es creyente, dice, eso suena como brujería. Y entonces dije, híjole, es conocimiento, pues. Y entonces, no te digo que te vayas al árbol y le cantes una canción al árbol y le pongas unas velas al árbol, o sea, no, Dios sigue siendo Dios, es naturaleza, pues. Pero es una naturaleza que está sin la maldad que tenemos nosotros, pues, ¿no? Entonces, es acercarnos a la creación de Dios. Y por eso dije, en lo que estamos orando, en lo que estamos creyendo, en lo que estamos declarando, ok, la palabra dice que me puedo airar pero no pecar, la palabra dice que yo tengo, o sea, sí. Entonces, no es cambiar una cosa por otra, y no es venerar a la madre naturaleza, no, es Dios quien hizo la naturaleza. Pero ahí está la naturaleza y la hizo para nosotros, dice la palabra en Génesis, que hizo todas las cosas para que nosotros las sojuzguemos, para que nosotros las gobernemos. Entonces, todo eso está a nuestro servicio, ¿por qué no utilizarlo? Pues, ¿no? Sobre todo que es ya con conocimiento. Entonces, esa es la parte que venimos a hacer aquí, a tener conocimiento más profundo acerca de lo que dice la palabra. Y la palabra justamente nos habla, a nosotros incluso nos dice que somos como árboles plantados cuando hacemos caso a la palabra, cuando nos deleitamos en la palabra. Dice, somos como árboles plantados a la orilla del río. ¿Por qué? Porque esos son árboles que sus hojas nunca caen, que dan fruto a su tiempo, que sucede todo lo que tiene que suceder, pues, porque ahí está siempre el agua. Bueno, ya me fui, no me acuerdo por qué me fui para allá, pero bueno, vamos a revisar Elías. En aquel entonces, vamos a ver el contexto, él era un profeta de los profetas mayores que hemos tenido. Y en aquel entonces hubo una gran sequía. En aquel entonces hubo 3 años que él dijo, él lo profetizó, no porque él lo profetizara sucedió, sino porque iba a suceder y él lo avisó, es diferente. Él avisó lo que venía. Tampoco porque Dios lo mandara, porque Dios no nos manda males. Dios manda todas las cosas buenas. Si es algo que roba, mata o destruye, dice Juan 10:10, que es el ladrón el que viene a hacer eso. Y entonces empieza una sequía de 3 años. Y dice, después de esa sequía hay una persecución. Y entonces empiezan a matar a todos los profetas de Dios. Y quedan los profetas de Baal, quedan los profetas de ese Dios con minúscula que admiran Jezabel y Acab. Entonces, llega un momento en el que Dios le dice, ok, ya es hora de que vayas. Es hora de que vayas para allá. Y dice, pasaron muchos años, vamos a Primera de Reyes 18:1. Pasados muchos
muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve y muéstrate a Acab. ¿Qué quiere decir esto? Que Acab no hacía lo que se le daba la gana. Acab hacía lo que Dios le decía que hiciera, ¿no? Veíamos la vez pasada que los profetas lo que hacemos es transmitir el mensaje de Dios. Amén. Entonces dice, ve y muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Aquí era cuando ya la sequía venía a su fin. Ya venía de nuevo la lluvia. Dice, fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. Acab le llamó a Abdías, que era el mayordomo, y Abdías, él sí creía en Dios. Abdías sí era temeroso de Dios. Porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas, los escondió en 2 cuevas y los alimentó con pan y con agua. Dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas las fuentes y todas las aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para no quedarnos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino, Abdías por otro camino, y ahí en ese otro camino se encuentra Abdías. Se fueron buscando para que los caballos tuvieran que comer, pero Abdías se encuentra a Elías. Y a Elías le dice, ve y preséntate a tu rey y dile que voy para allá. Y entonces le dice, oye, pero es que hace mucho tiempo te mandó a buscar. Y si yo le digo que vas y no vas a ir, me va a matar a mí, porque no te va a encontrar a ti, porque te quiere matar a ti. Bueno, dice, el chiste es que le dice, vamos a seguir leyendo aquí. Dice, vive Jehová tu Dios, Primera de Reyes 18:10, vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no te haya enviado a buscar, le está diciendo a Abdías, ¿no? El del mayordomo. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú me dices, le dice, que vaya con mi amo y que le diga que aquí está Elías. Entonces Elías le dice, acontecerá que luego que yo me haya ido, no, este es todavía Abdías. Le dice, si yo me voy y le digo eso, el espíritu te va a llevar a donde yo no voy a saber, le dice, entonces no lo vas a alcanzar a ver. Y entonces, como no te va a encontrar aquí, le dice, me va a matar. Y tu siervo dice, teme a Jehová desde su juventud. 13. ¿No ha sido dicho mi Señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová? Que escondía 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Y ahora me dices tú, ve y dile a tu amo, y aquí está Elías para que él me mate. Entonces Elías le dice, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Es decir, no me voy a ningún lado, sí voy a ir, y sí me voy a mostrar. Entonces Abdías fue y le dijo a Acab, y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen en la mesa de Jezabel. No nada más eran los dioses de Baal, también eran Acera. Eran dioses con D minúscula, varios dioses que ellos adoraban, pues, ¿no? Y ellos tenían profetas también, es decir, había gente que hablaba por ellos, pues, ¿no? Por esos dioses con D minúscula. 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y los reunió a los profetas en el monte Carmelo. Acercándose Elías a todo el pueblo, le dijo, ¿hasta cuándo? Fíjate cómo Elías le dice, ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar entre dos pensamientos? Entre dos pensamientos. Nuestros pensamientos son los que nos llevan a nuestras acciones. Pero si nosotros estamos divididos en dos pensamientos,
no vamos a ir ni para allá ni para acá. Dice la palabra, vamos acá, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué me fui a doble ánimo? Porque dos pensamientos, el pensamiento ¿dónde está? Vamos a acordarnos que somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. El cuerpo es lo que nosotros podemos tocar y con lo que nos movemos, con lo que agarramos las cosas y lo que podemos ver físicamente. El alma es la que tiene los pensamientos, los sentimientos y emociones y la voluntad. Esas tres cosas están en el alma. No se puede separar, no podemos decir, si yo me corto un dedo, ese dedo mío tiene un poquito de alma, tiene un poco de materia, que es el cuerpo, y tiene espíritu, porque sigue siendo mío. Hasta que se muere, entonces ese pedacito de alma ya no está ahí. Pero mientras tanto, ahí está. Y dice, ¿hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? Si tienes dos pensamientos acerca de la misma cosa, obviamente pensamos muchísimas cosas, pero estamos hablando acerca de la misma cosa. Si tenemos dos pensamientos, el pensamiento está ¿dónde? En el alma. Entonces es un doble ánimo, es como si tuviéramos dos almas, porque una va para allá y la otra va para allá. Y dice que es inconstante, dice, en todos sus caminos. Y luego dice, voy a ir un poquito más allá. Fíjate lo que dice Santiago 1:6. Porque el que duda, dice, el que pida con fe y sin dudar. ¿Por qué? Porque la fe está de este lado y la duda está de este lado. O tienes fe o tienes duda. Pero si tienes los dos, dice, porque dice, el que duda es semejante a la ola del mar. Es impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Es decir, no llegamos a ningún lado si no tenemos un pensamiento de hacia dónde vamos. O estamos aquí o estamos acá. Y fíjate cómo dice Dios acá en Apocalipsis. Ojalá fueras frío o fueras caliente, le dice. O sea, ojalá te definas, dice Dios. Pero por cuanto no es ninguno, es decir, o estás en los dos, o sea, no estar en ninguno es que ni estás definido aquí ni estás definido acá. Déjame decirte que versículos de Apocalipsis. Apocalipsis 3:16. Pero porque eres tibio y no frío ni caliente, dice, te vomitaré de mi boca. Fíjate cómo Dios, eso implica que hay un rechazo de parte de Dios, ¿no? Pero el rechazo es justamente porque no hay una definición, o sea, no estás ni aquí ni allá, pues. Eso es doble ánimo, eso es lo que Elías le está diciendo al pueblo, dice, ¿hasta cuándo, dice, vas a claudicar entre dos pensamientos? Porque si Jehová es tu Dios, le dice, síguele. O si Baal es tu Dios, vete con Baal, le dice. Y el pueblo no respondió palabra. Volvemos a Primera de Reyes 18:20. Tiene que ver con lo que decíamos en una de las clases pasadas, donde veíamos que determinaremos algo y no será firme. Pero primero tenemos que determinarlo, primero tenemos que decidirlo. No podemos estar en el medio porque entonces no llegamos a ningún lado y al contrario, a lo mejor íbamos hacia allá, pero como somos llevados por el viento nos puede llevar más lejos de a donde íbamos originalmente o donde queríamos o deseábamos ir. Vamos a regresar con Elías. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado de profeta de Jehová, mas los profetas de Baal son 450 hombres. No había quedado nada más, pero en ese momento ahí nada más estaba él. Y él pensaba que nada más había quedado él.
Pero de los otros dioses, con B chica, ahí sí había 450 hombres. Y entonces él hace una propuesta para que el pueblo, para demostrarle al pueblo quién era realmente Dios. Si aquellos que eran muchos o él que era uno solo. Eso pasa bien frecuente actualmente. Porque actualmente es que todo el mundo lo hace. Debe estar bien porque todos lo hacen. Pero ¿qué dice Dios? Dios puede ser una sola persona la que haga lo correcto. Pero si eso es lo que Dios dice, eso es lo correcto. No importa cuántas personas o cuánto peso haya de este otro lado. ¿Cómo qué? Es que todas las tortillerías venden 900 gramos en lugar del kilo. Ajá, pero no es lo correcto, aunque todas las tortillerías lo hagan, ¿no? Entonces, es lo que le está diciendo. Vamos a ver, les dice, si ellos que son más, por ser más, sus dioses les hacen caso. Y yo les voy a demostrar, les dice, quién es el Dios verdadero, les dice Elías. Dice, désenos pues, les dice, 2 bueyes. Ellos escojan uno y córtenlo en pedazos. Iban a poner un sacrificio, iban a poner un altar de adoración a un sacrificio. En ese entonces se utilizaban los sacrificios con bestias y con fuego, se quemaban esas bestias. Y entonces dice que ellos lo escojan, para que no haya de que yo lo escogí y por eso algo malo pasó. No, que ellos lo escojan, que ellos escojan su propio sacrificio. Y dice, y luego van a poner fuego debajo de no pongan fuego, dice, pongan todo lo demás, pongan el buey, la madera, todo lo que va, pero menos el fuego. Y luego dice, invoquen, dice, pongan leña y ningún fuego, dice, invoquen luego ustedes, los dos iban a hacer lo mismo, ¿no? Invoquen luego ustedes, dice, el nombre de vuestros dioses, o sea, de sus dioses. Y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió, bien dicho. Es decir, todo el pueblo dijo, ante lo que tú estás diciendo de la demostración que tú vas a hacer, que así sea. O sea, es al que vamos a tomar como Dios, ¿no? El que responda con fuego. Para este entonces, fue Dios el que lo llevó ahí. Fue Dios el que le dijo, ve y preséntate con Acab. Fue Dios el que le fue mostrando qué era lo que tenía que hacer y qué era lo que tenía que decir, cómo es que Dios iba a demostrar su poder. ¿Amén? Y tomaron entonces, vamos a ver en Primera de Reyes 18:26, y ellos tomaron al buey que les fue dado, lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Si nosotros nos ponemos a ver cómo la danza tiene que ver con la adoración. La danza tiene que ver con la adoración, la música tiene que ver con la adoración, la alabanza, y por alabanza te digo, Dios, tú eres magnífico, tú eres maravilloso, tú eres grande, tú eres el creador de todo. Esa es alabanza. Si utilizamos música, la música es inspirada por Dios. David estaba cuidando ovejas y no tenía instrumentos, pero él alababa a Dios de tal forma que él creó instrumentos ahí donde estaba. Porque no tenía con qué, a lo mejor empezó haciendo un ruidito con una piedra y una madera, a lo mejor empezó haciendo y terminó haciendo instrumentos. Eso fue totalmente inspirado por Dios, porque es parte de la alabanza. Entonces ellos empezaron a saltar, si se dan cuenta, empezaron a saltar. Ellos imitan lo que hacemos nosotros. Y nosotros danzamos para Dios. Es parte de la adoración, es parte del mover del Espíritu Santo en nosotros. Amén. Entonces dice, ellos estaban saltando cerca del altar que habían hecho.
Aconteció el mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciéndole, griten en voz alta, porque Dios, en minúscula, quizá esté meditando o tenga algún trabajo o va de camino o tal vez duerme y hay que despertarle. Sí se estaba burlando abiertamente de que ellos tenían otra creencia, de que ellos tenían otro Dios, ¿no? Y de que ellos esperaban que les contestara, pues. Y dice, y ellos clamaban a grandes voces. Algo similar a esto se dio cuando Dios saca a Israel de los egipcios, de Egipto. Porque Moisés se presenta ante el faraón y empieza a hacer una serie de demostraciones del poder de Dios. Pero también estaban los otros, los de los dioses con D chiquita, y ellos también hacían demostraciones. Entonces, ¿a dónde voy con esto? A que no todo lo que parece es, y a que también de ese lado se da. En este caso no se dio, pero hay otros momentos en los que sí se dan. Y no quiere decir que sea, como lo que veíamos acerca de ciertas corrientes como Reiki, como las meditaciones, como ese tipo de cosas que no están del todo incorrectas, pero no están del todo correctas, ¿no? Y el detalle, el enorme detalle, es que no le dan ellos la gloria a Dios. Entre otras cosas, ¿no? Hay otras cosas que tampoco son correctas. Pero sí utilizan, como ya lo estamos viendo, sí utilizan ciertas cosas que tienen que ver con lo que Dios nos dice, como el medita en la palabra es darle vueltas a la palabra, pues darle vueltas a lo que Dios nos dice que debe de ser. Porque va a llegar un momento en que tú lo creas y lo vivas. Bueno, entonces Elías se estaba burlando. Les estaba diciendo, a ver, vayan y desperten a su Dios porque nomás no les está haciendo caso. Y luego dice el 28, Primera de Reyes 18, 28. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas. A ver, déjame ver. Tienes ahí tu versión. ¿Qué dice la versión 28? Dice, así que ellos gritaron más fuerte y acostumbraban a hacer, y como acostumbraban a hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Fíjate cómo aquí ellos se autoflagelaban y ellos derramaban su propia sangre, ¿no? Todavía existe esto en algunas sectas, sí hay sectas en las que se flagelan, y más aún entre los cristianos que no conocen que no debemos o que no debiéramos pagar por algo que ya está pagado. Es lo mismo. En ellos está claramente visto, pues con los cuchillos de ellos se cortaban y salía sangre. Pero actualmente, quien vive en pobreza, que ya está pagada por nosotros, es lo mismo, es como flagelarse, es como yo estoy pagando algo que ya está pagado. El que vive en enfermedad, yo soy sana en el nombre de Jesús, pero aquellos que están en enfermedad, están pagando algo que ya está pagado. Entonces es lo mismo, es como autoflagelarse. Y muchas personas son por falta de conocimiento. Pero para eso estamos aquí, para dar conocimiento, para traer la multiforme sabiduría de Dios a todos lados, en el nombre de Jesús. Primera de Reyes 18:29, pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz. El sacrificio se ofrecía o a las 3 o a las 6 de la tarde. Pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces le dijo Elías a todo el pueblo, ok, ya vieron el circo de allá, les dijo Elías, ahora vénganse para acá. Ahora este es mi altar, les dice. Y dice, acérquense a mí, y todo el pueblo se le acercó y le arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado, o sea, lo empezaron a armar. Tomando Elías 12 piedras, fíjate cómo, esta es la parte que si hay un poco de falta de conocimiento, se puede confundir con esa brujería. Pero él lo que está haciendo es una representación.
él está utilizando la ley de la representatividad que ya la hemos visto aquí y está haciendo un acto profético. Porque él dice, y tomó Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada la palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. ¿Sí? O sea, a él lo tomó como la cabeza de su pueblo. Y su pueblo tuvo 12 hijos. Bueno, ese signo tuvo 12 hijos. Por lo tanto, eran 12 tribus. Él escogió las piedras de cada una de las tribus. Y dice, edificó con las piedras el altar en el nombre de Jehová. ¿Qué significa? Estaba invocando a Dios en ese lugar. Después hizo una zanja. A veces esta es la parte más importante que se olvida. Es en el nombre de Dios, ¿no? Después hizo una zanja alrededor del altar en el que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó al buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y ahora les dijo, se las voy a hacer más difícil, porque el poder de Dios es grande, el poder de mi Dios, dice Elías, es grande. Y dice, llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto. Si era difícil, porque ya habían visto que no había contestado el otro Dios con fuego, imagínate ahora con fuego donde está mojado todo. Era más difícil prenderlo. Y dice, derramen esos 4 cántaros sobre el holocausto y sobre la leña. Y luego les dijo otra vez, y lo hicieron otra vez, y luego una tercera vez. Y hubo 3 veces que mojaron el altar en el holocausto. De manera, 35, Primera de Reyes 18:35, de manera que el agua corría alrededor del altar. Ya, acordémonos que hicieron una zanja alrededor, pues por ahí corría el agua, así como que no hay forma de que no esté todo mojado, pues. Entonces dice, esa zanja se había llenado de agua. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acerca el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿No? El profeta hace lo que Dios dice que haga. No es otra más que un siervo de nuestro Dios. Amén. Respóndeme, Jehová, le dice, respóndeme para que conozca este pueblo, que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Es decir, que con esta demostración ellos se van a volver a ti. A veces eso pasa, a veces eso es necesario. Por eso Dios tiene profetas y habla. Pero dice, la profecía es para los de adentro, pero las señales son para los de afuera. Las señales las hace el evangelista. Esas son las señales que Dios con su amor de que volteen de nuevo a Él, nos da. Esas son las señales y milagros que hace todos los días allá afuera. Y qué mejor que sea por boca de sus siervos. Amén. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y aún, dice, lamió el agua que estaba en la zanja. Es decir, y aún se consumió el agua. Por si fuera poco, que todo lo demás era quemable, el agua también fue consumida por el fuego que Dios envió. Y dice, y viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces, dice, Elías le dijo, agarren ahora sí, como ya se dieron cuenta que no es el Dios, ahora sí agarren a todos los profetas, ahora sí, se acabaron esos profetas. Amén. Y se fue a un lugar, a un arroyo, y ahí degolló a cada uno de los profetas que estaban sirviendo a los otros dioses con minúsculas. Entonces Elías, aquí viene ahora sí, cuando Elías ora
Y cada una de estas cosas, si nos vamos otra vez al capítulo 1, en el capítulo 1 dice, y vino voz de Jehová a Elías y le dijo, ve, porque voy a hacer llover. Todo eso tenía que pasar antes de que él pudiera decir. Entonces Elías le dice a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en la tierra puso su rostro entre las rodillas y le dijo a su criado, sube y mira hacia el mar. Y subió y miró y dijo, no hay nada, o sea, no hay ninguna nube. Está limpio, dice. Y le dice, vuelve 7 veces, o sea, ve 1 vez, 2 veces, 3 veces, 7 veces. Dice, y a la 7ª vez le dijo, yo veo, dice, una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Imagínense en la inmensidad del cielo, la palma de la mano de un hombre. Ah, mira qué padre tiene un cielo aquí. La palma de la mano de un hombre. Así de chiquito estaba. Bueno, el hombre que sube, dice, y dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te alcance. Es decir, esa es la señal que Elías estaba esperando para ir a decirle a Acab, ok, ya viene la lluvia. Pero en ese dice, aconteció estando en esto, dice, que los cielos en ese momento se oscurecieron. ¿Qué significa? Elías estaba esperando una pequeña señal, pero él no tenía absolutamente ninguna duda. La señal no era para él, la señal era para el otro. La señal era para el otro para que pudiera ver, a pesar de que ya había visto otra señal con el holocausto. Y dice, entonces se oscureció el cielo con nubes y el viento y hubo una gran lluvia. Subiendo acá vino a Jezreel y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos, es decir, se alistó y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Acab le dijo a Jezabel, estamos en el capítulo 19, ya vamos a llegar a donde voy, a donde vamos a entender el día de hoy, qué fue lo que pasó. Estamos en el Primera de Reyes 19:1. Acab le dice a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Este Acab nos habla, si lo ponemos en el siglo que estamos viviendo, el hecho de que Acab le haya dicho a Jezabel, fíjate que Elías hizo esto, y bajó fuego del cielo y consumió esto y consumió aquello. Si tú te das cuenta aquí nunca Acab menciona a Jehová. Dice, Elías hizo esto. Y esto hace también la gente que dice, el universo va a conspirar y el universo va a esto. Ajá, ¿y Dios? ¿Dónde lo dejas? Porque no fue Elías el que hizo eso. Todo fue por mandato de Dios a través de Elías, ¿no? Como veíamos la vez pasada, o sea, el universo conspira o Dios te ayuda. Es Dios ayudándote, pero es Dios, no puedes dejar a Dios de lado, pues no puedes dejar a Dios afuera. Entonces, bueno, eso es hasta la actualidad. La gente ve y piensa que las cosas se hacen solas y no le dan la gloria y la honra a Dios. 2. Entonces, 1 de Reyes 19:2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses, porque yo todavía creía en esos dioses. Dice, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, es decir, te voy a matar de que mañana le van a decir Jezabel a Elías. Viendo pues el peligro, se levantó, déjenme buscar otras versiones. Porque hay una versión que dice, aquí está. Reina Valera 60 dice, viendo pues el peligro. Hay que grabarnos esto porque te voy a explicar. ¿Qué podemos hacer para que no nos dé miedo como Elías? Viendo pues el peligro, se levantó pues para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Vamos a leer otra versión. La Biblia Kadosh dice, y Elías temió, le dio miedo, y se levantó y huyó por su vida. Nueva Traducción Viviente dice, Elías tuvo miedo
Así se llama la enseñanza del día de hoy, la anterior. Dice, Elías tuvo miedo y huyó, actuó en consecuencia del miedo. No se quedó con el miedo y fue valiente. No sé qué. Tuvo miedo y se fue. Pues, actuó en consecuencia de ese miedo. Ese miedo lo hizo actuar para ponerse a salvo. Y luego dice, traducción al lenguaje actual, dice, Elías supo esto y se asustó tanto que huyó. Elías tuvo miedo. Elías vio el peligro. Elías huyó. Y una vez que se fue, dice, dejó a su criado en esa ciudad y él se fue un día por el desierto, dice, y vino y se sentó debajo de un árbol y deseó morirse. Fíjate hasta dónde le habían anunciado que lo iban a matar. ¿Y qué hace él? Se cree la palabra de una reina. Si bien es cierto, tenía poder. Él tenía a Dios. Él era el siervo del Dios Altísimo. Y aún así, tuvo miedo y quiso morirme. Tanto que le dice a Dios, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Él le dice a Dios, quítame la vida, ya no aguanto esta presión. Pero acababa de ver esto fue el mismo día. Acababa de ver, bueno, con el tiempo que se trasladaron, pero acababa de ver una señal grande para los otros. Él no dudó en que Dios iba a mandar el fuego. Él sabía que Dios iba a mandar el fuego. A él ya lo habían alimentado en una cueva de los cuervos. Él ya había hecho muchos milagros. Él sabía quién era Dios. Él sabía a quién le servía. Incluso dice, momentos antes, cuando le dice al siervo de Acab, dice, vive Dios en cuya presencia estoy. ¿Qué pasó en el temor? Ya no estaba en su presencia. Porque dice, el perfecto amor echa fuera todo temor. Y si él estaba en el temor, entonces no estaba en el perfecto amor. Entonces ya no estaba en esa presencia. En ese momento él quería morirse, vio el temor. Y luego dice, echándose debajo del enebro se quedó dormido, estaba cansado, estaba con miedo, el miedo produce una sustancia en nuestro cuerpo que se llama adrenalina. Es la que nos hace huir o pelear. Si no vamos a huir, vamos a pelear. Por eso hay gente que parece que no tiene fuerza, pero en el momento que tiene que pelear, sacan fuerza de la adrenalina. Eso es lo que sucede fisiológicamente en nuestro cuerpo. Y una vez que esa adrenalina baja, el cuerpo queda exhausto. Y hay que dormir, hay que descansar. Eso fue lo que le pasó. Ya había tenido temor, ya había huido, ya había corrido por su vida. Y entonces ya ahora tenía sueño. Entonces dice, se quedó dormido y llegó un ángel, le tocó y le dijo, levántate y come. Y vio que aquí estaba un pan cocido, una vasija de agua y comió todo y bebió todo. Y se volvió a dormir. Dios le vuelve a decir una segunda vez que coma y le vuelve a decir una tercera vez que coma. Dice, se levantó pues, comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida. ¿Qué Dios estaba haciendo? ¿Qué nos está mostrando Dios que Él hace cuando nosotros tenemos miedo? Nos fortalece. ¿Con qué lo fortaleció? Con pan y con agua. ¿Y qué es nuestro alimento para ser fortalecidos? La palabra de Dios. Amén. Cuando nosotros tenemos miedo y le decimos, Dios, mejor ya, o sea, ya, quítame de aquí. Espero que no llegue ese momento, espero que no tengamos esa sensación o ese sentimiento de desesperanza. Este Elías en este momento está viviendo una desesperanza, ya no tiene esperanza. Él dice, ya se acabó, pues ahora ¿dónde me voy?
Y lo que Dios, la respuesta de Dios para él, no le dice qué cobarde eres, no le dice, oye, fíjate quién soy, oye. Dios no lo juzga si no le dice, si no le manda alimento. ¿Para qué? Para fortalecerlo. Eso es lo que Dios hace con nosotros. ¿Bien? Él nos da esa fortaleza. Finalmente, dice, se metió en una cueva en donde pasó la noche. Y sí llegó un momento en el que Dios le dice, ¿qué haces aquí? Porque va a llegar un momento en que Dios se confronte con su palabra, en amor, y te va a decir que no ibas tu talla. ¿Por qué te detienes? Porque el miedo. Sí lo va a hacer, pero no sin antes fortalecerte. No sin antes que tú tengas el ánimo y hayas recobrado y hayas recordado quién eres en Cristo. Y entonces te va a decir, ¿por qué temes? Y Elías le dijo, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado el pacto y han derribado tus altares y han matado a tus profetas, y solo yo he quedado, dice. Y me buscan, dice, para quitarme la vida, le dice. O sea, le está explicando a Dios como si Dios no supiera, como si él no supiera que Dios ya sabe. Pero le está explicando a Dios. Y entonces Dios le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompe los montes quebraba las peñas. Y delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. ¿Sabes a qué me recuerda este silbo apacible y delicado? A un abrazo. Y él, conociendo a Dios, se cubrió el rostro porque se dio cuenta que en este silbo era que estaba nuestro Dios. Y entonces Dios le dice, ya le dice toda la historia, esta la pueden seguir leyendo, pero me voy a regresar un poquito. En este momento él ya estaba fortalecido, en este momento él ya estaba sintiendo el abrazo de nuestro Dios. Pero me voy a regresar un poquito más. Y aquí nos vamos a poder dar cuenta que él tuvo miedo porque vio. Gracias. Sí, estoy dándole vuelta. Dice, viendo pues el peligro. ¿Y qué nos dice Dios? Que veamos las circunstancias. Exacto. Dios nos dice Segunda de Corintios 5:7, porque por fe andamos y no por vista, no por nuestros sentidos, porque nuestros sentidos pueden decirnos cosas que en lo espiritual no son. Porque si no, no hubiera forma de ejecutar la fe. ¿Qué es la fe? La fe, dice, es la certeza, estoy seguro, Hebreos 11:1, estoy seguro de lo que estoy esperando y tengo la convicción de lo que no se ve, de lo que yo todavía no puedo percibir con mis sentidos, pero yo estoy convencido de ello. Eso es la fe. Quiere decir que hay algo más que lo que puedo percibir con mis sentidos. Lo que yo percibo con mis sentidos es una cosa, y la fe me lleva a ver lo que yo no percibo con mis sentidos, para que se manifieste donde sí lo percibo. Fíjate, te voy a llevar a donde dice
como para Dios siempre ha sido importante que no veamos lo que sí vemos. Primera de Samuel 16:7 dice, Jehová le respondió a Samuel. Aquí en este momento Dios le está diciendo a Samuel, te voy a llevar un poquito al contexto, Dios le dice a Samuel que vaya y unja al nuevo rey. Que Saúl ya no es el nuevo rey. Y que vaya y unja al nuevo rey, que ya sabemos que es David. Pero Dios le dice, Saúl era un hombre más alto que todos los hombres. Era un hombre de buen parecer. Era un hombre con la talla de ser un rey. Pero fíjate qué le dice Dios a Samuel, a su profeta. Eso es otro de sus grandes profetas. Dice, y Dios le respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque dicen que David era pequeñito. David era chaparrito. No era tan alto como era Saúl. Y dice, porque yo lo desecho, porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. ¿Qué versículo? Es 1 Samuel 16:7. Y entonces, si Dios ve lo que está en el corazón, en este momento el corazón no está diciendo espíritu, sino está hablando del alma. ¿Qué es lo que está en el alma? Pensamientos, emociones, voluntad. Dios ve nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad. Comentaba alguien que hay temas que son complicados, porque la Biblia es clara acerca de ciertas cosas, pero también nos habla de que desde la intención, a veces ya estamos pecando. A veces el que ve queriendo algo que no es suyo, ya está pecando. Porque Dios ve el corazón. Entonces, si tú tienes una buena intención acerca de algo, dice, no, es que la intención es lo que cuenta. La verdad sí. Para Dios sí cuenta la intención. Porque si tú vas y quieres hacer algo bien, tu intención es hacer un bien, eso te es contado. Aunque la otra persona no lo tome en cuenta. Pero a ti te es contado por tu intención. ¿Amén? Entonces, ¿qué debió haber hecho? ¿Qué consejo le podríamos dar a Elías? En este momento, ¿qué consejo le podemos dar a Elías? Bueno, Hebreos 12:2 dice que no veamos las circunstancias. Dice que pongamos nuestros ojos en Jesús, porque Jesús es el autor y el consumador de la fe. Porque Él, dice, no vio lo que estaba delante de Él, lo que iba a sufrir, sino lo que venía después de ese sufrimiento. Entonces, que no veamos las circunstancias, nos dice Dios. Y a Elías le hubiéramos podido decir, oye Elías, si nos hubiéramos podido sentar a un lado de él, en ese enero abajo de ese árbol, oye Elías, pero te acabas de dar cuenta de todo lo que hace Dios, pues tú vives en la presencia de Dios, pero si tú, ¿sí me explico? Pero incluso él, tuvo miedo, incluso él vio las circunstancias. Imagínate nosotros. Nosotros también vemos las circunstancias y a veces tenemos miedo y a veces tenemos ira y a veces tenemos rencor y a veces tenemos resentimiento y a veces no las cobramos. Pero ¿qué hace nuestro Dios? Siempre nos fortalece para que volvamos a Él. Y siempre nos da un abrazo. Me parece, para mí, yo recibo ese silbido apacible como un abrazo, como un aquí soy, hijo. Aquí soy. Amén. ¿Me dices cuánto tiempo va? 54. Ok. Gracias. Pues vamos a cerrar aquí. Vamos a cerrar con este versículo, 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos y no por vista. Por fe andamos y no por ninguno de nuestros sentidos. Por fe andamos y no por lo que dicen las circunstancias. Mi Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque
Aún los grandes hombres que han hecho grandes cosas para ti, mi Señor, han visto las circunstancias porque tenemos ojos naturales y a veces es inevitable, Señor, poder ver las circunstancias. Pero te damos gracias que tú nos fortaleces siempre y nos llevas a la fe. Que tú nos fortaleces con el alimento, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que para todas las cosas en las que hayamos visto con nuestros ojos naturales, las circunstancias, que tu Espíritu Santo nos revele la verdad para llevarnos de nuevo a la fe. Mi Señor, tomamos ese alimento que tú nos das en esta mañana, mi Dios, y declaro que nuestra fe es aumentada, nuestro temor es echado fuera, porque el perfecto amor, y estamos en el perfecto amor, Señor, echa fuera todo temor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias y declaramos que no nos juzgas, así como tú no nos juzgas, nosotros no nos juzgamos, Señor, por equivocarnos, sino que recibimos, Señor, tu abrazo, recibimos tu fortaleza y recibimos esa fe para regresar a lo que es correcto, Señor, para regresar a lo que es verdadero, para regresar a lo que a lo mejor no vemos en este momento, pero por fe es que lo veremos en el nombre de Jesús. Te damos toda la gloria, Señor, y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Y pues Elías ya sabemos, nos voy a cerrar por esto, Elías ya sabemos que fue tomado en un carro de fuego, fue tomado por Dios. A Elías no se encontraron en toda la tierra restos de Elías, no hay ni un solo resto de un hueso de Elías. Entonces él, de las personas que fueron así transportadas, él fue el primero que fue transportado así. Después de eso, pues nuestro Señor Jesucristo fue levantado al cielo, así también para allá. También tampoco hay pues esos restos aquí, porque él fue levantado también, ¿no? Entonces, no nos juzguemos, sino recibamos esa fortaleza de nuestro Señor. Amén. Pues ahora sí, aquí vamos a cerrar la clase y nos vemos el próximo domingo.